Muy buenos días a todos los presentes, buenos días a todas las personas que nos acompañan en línea. Gracias por su presencia, por su asistencia, por acompañarnos a nuestro segundo Congreso Internacional de Psiquiatría y Profesiones Afines. Muchas gracias por estar con nosotros. También quiero agradecerles sus comentarios, sus preguntas y sus felicitaciones que nos están haciendo llegar. El chat está súper activo. Muchísimas gracias por todas sus participaciones. Voy a dar, antes de presentar a nuestro primer ponente, un par de anuncios, por favor. La ponencia del doctor Francisco Simashaki, titulada Depresión y suicidio en adultos mayores, está programada para el día de mañana a las 13 horas. También quiero informarles que los talleres que se llevarán a cabo hoy y mañana por la tarde tienen un cupo limitado. Está limitado a 30 personas y las inscripciones se llevarán a cabo en el área de registro en el receso, durante el receso. También a las 11 de la mañana se llevará a cabo la toma de la fotografía panorámica que cada año tomamos, que están todos ustedes cordialmente invitados, y será en las escaleras principales. También el día viernes hay un pequeño cambio en el programa. En la ponencia de las 11:30 de la mañana en el Salón Centenario presentaremos la ponencia de peritaje psicológico. Ahí los esperaremos a todos los que gusten. Y bueno, verdaderamente para mí es un honor presentar a nuestro primer ponente, que es el doctor Eduardo Ángel Madrigal León. El doctor nos va a hablar del Instituto Nacional de Psiquiatría y su papel en la evolución hacia el derecho a la salud mental. El doctor es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Realizó la especialidad de psiquiatría y la maestría en psicoterapia en la Universidad Nacional Autónoma de México y tuvo como sede el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. El doctor actualmente es director general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. El currículum del doctor es muy extenso. Voy a decir solo algunas palabras porque no me daría tiempo para reconocer la labor que él ha tenido aquí en el país. Ha sido director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, exdirector del Consejo Mexicano de Psiquiatría. Ha sido docente en diversas instituciones, ha participado como editor, asesor y colaborador en investigaciones y proyectos y ha publicado más de 36 artículos, ha participado como autor y coautor en 28 libros y ha sido ponente en más de 180 foros. Actualmente también es miembro honorario de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Un aplauso, por favor, para el doctor Madrigal. Adelante, doctor. Desde van pasando, ¿eh? Ajá. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Un agradecimiento especial al doctor Marco Antonio Sánchez, el dirigente sindical de nuestras instituciones aquí presentes, por su amable invitación. Un saludo muy especial a la señora Inés Arévalo, gran amiga del Hospital Samuel Ramírez Moreno, a los aquí presentes, en especial al doctor Carlos Castañeda, otro gran amigo. Él fue mi jefe, me dio mi primera chamba cuando yo terminé la especialidad en el Fray Bernardino hace muchísimos años, y aquí anda todavía el doctor Castañeda. A mis amigas del Hospital Psiquiátrico Infantil Juana de Navarro, amigas y amigos, yo estuve también al frente de los servicios de atención psiquiátrica y pues conviví con todos ustedes de una manera muy
especial. Felicitarlos por su congreso, creo que es un gran éxito. Qué bueno que lo programen, le han dado un carácter internacional. Aquí está la doctora Virginia Rosabal, también gran amiga mía, que tenemos muchos años de participar en congresos internacionales. Intitularon el congreso La evolución del compromiso hacia el derecho de la salud mental. Mejor título no pudieron haber tenido, porque vamos a hablar, y seguramente lo han hecho ya en algunos otros ponentes, pues de cómo el problema de la salud mental es un problema complejo. Nos toca a las instituciones de salud, particularmente a los profesionales de la salud mental, como es el caso de este auditorio, o de la mayoría de este auditorio, cobrar conciencia del desafío, de la magnitud de los problemas y, por supuesto, de la serie de acciones que desde las diferentes trincheras debemos de hacer. Un gran defecto que tenemos en los países como los nuestros, México principalmente, es la división a veces por diversas cuestiones, por cambios de partido en el gobierno, por diferentes enfoques en las administraciones, y luego adentro por diferentes aspectos de celos y demás. Y si no entendemos qué le toca a cada institución hacer para aportarle a un problema tan complejo, pues entonces vamos a seguir teniendo los grandes desafíos, los grandes rezagos y muy poco avance en las soluciones. Por eso yo les quiero presentar, o sea, lo que voy a hablar no es más que del problema de tres elementos de lo que es el instituto que tengo el privilegio de dirigir, que es el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Cumple 45 años, se le debe esto precisamente al maestro Ramón de la Fuente, quizás el psiquiatra más importante de la segunda mitad del siglo XX en México, porque es el constructor realmente de las instituciones tanto en la Facultad de Medicina de la UNAM, más de 2.500 psiquiatras salimos de sus cursos. Entonces, la creación de los organismos gremiales como la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la creación de los organismos evaluadores como el Consejo Mexicano de Psiquiatría, y por supuesto la joya de la corona para él y para muchos de nosotros, digna de presumir, no porque sea yo el director, sino porque es una institución que ahorita la van a conocer de todo lo que hace, pues el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. ¿Y cuál es el papel? Es decir, cómo en un contexto global, cómo en una serie de metas y proyectos por alcanzar, ¿qué le toca hacer al instituto para poder orientar muchas de las políticas públicas que son necesarias de implementar? ¿Me pasan la siguiente, por favor? Bueno, desde la introducción vamos a ver algunos avances. Hay avances importantes en este sexenio en materia de regulación, en materia de leyes, y obviamente les hablaré un poco de mi institución. Adelante. La que sigue, por favor. Bueno, sobra decir, lo hemos visto, ustedes lo conocen, el problema de la salud mental, la atención a los enfermos en salud mental es grave, es complejo, es mundial, no nomás nosotros somos los marginados o los que estamos al final, pero siempre es importante tener un poco el panorama. La carga global de las 5 enfermedades mentales están entre las 20 primeras enfermedades con carga global y que suman un 13.9%, es decir, los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, la esquizofrenia, los trastornos por alcohol, trastornos por uso de sustancias, dice la Organización Mundial de la Salud, están entre los principales enfermedades que tienen carga global. El 19% de todos los años de vida ajustados por discapacidad se deben a enfermedades mentales, el 34% de todos los años vividos con discapacidad, también los otros son ajustados. La brecha de atención en este país sigue siendo del 80%, le hemos avanzado muy poco, es decir, solamente 20 de cada 100 personas tienen acceso a algún tipo de servicio de atención de salud mental, y el 80% por una serie de razones, por falta de infraestructura, por estigma y demás, no tienen acceso, no se dan cuenta, no saben que pueden resolver su problema o mejorar su situación en el caso de la salud mental. El presupuesto sigue siendo muy debajo por la carga de enfermedad, el 2% del gasto en salud, es el que se dedica, la OMS dice que debe de haber del 5 al 10%, o sea, al menos el doble.
siempre ha habido marginación, a veces hay voluntad política, vamos a avanzarle, pero se atraviesa algún problema como el COVID o como el chikungunya o como la influenza y demás, y siempre pues las prioridades, a veces lo entendemos, a veces no tanto, cambian y el presupuesto sigue siendo bajo. Y bueno, esto que dice que el 63% se dedica a hospitales psiquiátricos, bueno, pues es lo que tenemos, es decir, no puede haber tampoco reducción del gasto a los hospitales psiquiátricos porque son todavía los que realmente atienden a la mayor parte de las personas que el sistema comprende o abarca. Algún día cambiará, pues cuando construyamos servicios en el primero, en el segundo nivel de atención. La que sigue. ¿Cuál es el gran problema o del que hay que partir, la gran situación que tenemos? Es que históricamente, también por razones muy conocidas, políticas o de todo tipo, o por esta marginación que siempre se ha tenido, tenemos un sistema de atención construido para la salud mental fuera del sistema de salud, paralelo al sistema de salud, en donde, pues, lo que se hizo durante los años 60, desde la época de la Castañeda con el Gran Manicomio General a principios del siglo XX, que inauguró Porfirio Díaz en 1910, el sistema se pensó que tenía que construirse a través de hospitales psiquiátricos, primero de corte manicomial, ahora de corte moderno, o sea, ya no son los viejos asilos o los manicomios. Los hospitales en donde ustedes trabajan pues son un ejemplo de buenos hospitales, de modernos hospitales con servicios adecuados. Sin embargo, sigue siendo o siguen estando de manera monotemática separados del resto del sistema de salud. Y esto pues obviamente trae muchas consecuencias negativas. Por un lado, pues, obviamente el presupuesto, o sea, no importa tanto el hospital psiquiátrico, dale para que se mantenga, dale para que se sostenga, pero no le vamos a dar más porque pues ahí están los enfermos mentales y esos salen en 15 días y además las medicinas son baratas. En fin, o sea, toda esta lógica que a veces tienen nuestros tomadores de decisión. La otra es que, pues obviamente, los enfermos mentales sufren de cualquier otro tipo de comorbilidad. Vemos que tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen otras enfermedades, y entonces, pues para atenderlos de manera integral, pues hay que llevarlos a otro lugar, pues si están hospitalizados y demás, y casi siempre son vistos fuera del sistema con violación a sus derechos humanos y con segregación y marginación. Esto no debe de ocurrir, no debe de seguir siendo, pero esa es una realidad. Todavía hay 43 hospitales psiquiátricos en el país que concentran a la mayor cantidad de atención en el campo, ¿no? Bueno, ahí están las comunidades. ¿Y qué pasa también? La que sigue, por favor. ¿Qué pasa también? Pues que generalmente al considerarse hospitales de alta especialidad, vamos a llevarlo al psiquiátrico, es porque ya la mayor parte de las enfermedades, particularmente las más graves, como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, como la psicosis en general, tardan muchísimo en llegar y cuando llegan al tercer nivel con el grado de deterioro cognitivo, con el grado de deterioro funcional. Hay personas en este país que llegan 14 años después de iniciar sus primeros síntomas, es decir, un muchacho con una esquizofrenia que comienza a los 25 años, por primera vez es visto por un psiquiatra o por una institución psiquiátrica a los 39 años. Es decir, 14 años pasaron entre que la familia lo ocultó, en que lo llevó a diferentes lados, el estigma de que no lo vayas a llevar, etcétera, etcétera, o las condiciones en la Sierra de Guerrero, de Oaxaca, en todo el país, marginales, hasta que por fin llegan. ¿Cómo nos llegan? ¿Cómo nos llegan a nuestras instituciones? Pues con todo el deterioro, con pocas posibilidades de reinsertarlo a la sociedad, pocas posibilidades de mejorarlo, cuando hoy sabemos que hay programas que detectan el primer brote psicótico a tiempo y que nunca van a pisar, nunca, un hospital psiquiátrico o una institución de tipo asilar. Bueno, entonces estos datos, hay insuficiencia de camas en hospitales generales, ahorita les daré un punto de vista, no se trata de tener camas en todos los hospitales, no funciona ese modelo, dice la ley, pues 2 camas en cada hospital, pues sí, pero no hay mucho rechazo y demás, más bien unidades de atención hospitalaria por cada determinado número de hospitales generales. Entonces estos datos demuestran, a propósito del tema, que históricamente las personas con enfermedad mental han sido marginados, excluidos y sujetos de violación a sus derechos humanos. Por eso creo que el tema que ustedes escogen, cómo ir evolucionando a la protección de los derechos humanos de los enfermos mentales, me parece genial.
La que sigue. Bueno, ya no hablemos del personal especializado. Acaba de salir un artículo que publicaron algunos funcionarios de la CONASAMA de la distribución de los psiquiatras en las instituciones públicas. Miren, en el último reporte, un estudio que hizo el doctor Heinze, hay 3.71 psiquiatras por 100,000 habitantes, más o menos unos 5.500, 6,000 psiquiatras tenemos en el país. La OMS dice que al menos debería de haber el 5%, o sea, 20 psiquiatras por cada 100,000 habitantes en cualquier país. Alguien diría, bueno, pues hay 3.71, ya casi alcanzamos a la tasa recomendada. El problema es la distribución. La distribución de los psiquiatras es que pues aquí vivimos 1,880 psiquiatras de los 5,000, es decir, la tercera parte vive en una ciudad, de la Ciudad de México y su área metropolitana. Otros 500 o 600 viven en Guadalajara, otros 500 o 600 viven en Monterrey, es decir, en 3 ciudades del país se concentra más del 60% de los psiquiatras. Y hay estados en donde tienen 4 o 5 o menos, y obviamente en ninguna población menor de 200,000 habitantes existe ningún tipo de psiquiatra. ¿Y por qué no van? A pesar de que puede haber plazas y demás, pues porque no tienen condiciones adecuadas, complementarias, como la tenemos la mayoría, para su desarrollo. Entonces tenemos que pensar en modelos diferentes para poder acercar medicina especializada a esos lugares, ¿no? Entonces, hay un problema de distribución. Y para acabarla de rematar, en este último artículo que acaba de salir la semana pasada en la revista de Salud Mental, habla de que los psiquiatras que trabajamos en las instituciones públicas son 1,583 psiquiatras, de los cuales la mayoría, como seguramente aquí hay muchos de ellos, son de las instituciones de la Secretaría de Salud, que es a la que le ha quedado la mayor parte de la carga para atender enfermedades mentales. Unos cuantos más, no llegan a 400, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución que atiende 78 millones de derechohabientes, tiene 400 psiquiatras contratados en todo el país, ¿sí? Para que se den una idea de la desproporción. Más. ¿Por qué? Hacen falta más plazas, sí hacen falta más plazas, hace falta desarrollar mejores programas y hace falta sensibilizar a nuestros psiquiatras de que es importante que trabajemos y lo hagamos con vocación de servicio en las instituciones públicas. Muchos psiquiatras recién egresados pues se van a la privada, ganan muy buen dinero y no tienen ninguna corresponsabilidad social con las instituciones y con el pueblo de México, que es el que pagó sus estudios y los formó. Entonces es importante que hagamos conciencia de eso. Bueno, entonces, hasta hace tiempo falta de modelos preventivos, obstáculos para acceder a la atención, estigma, discriminación, falta de personal capacitado en los centros de primero y segundo nivel. La pandemia condicionó estresores biosociales, o sea, al problema que ya teníamos de atención, pues se agrega ahora lo que se dice que es una segunda pandemia, la pandemia de los trastornos mentales y de la demanda de atención, porque pues hubo muchos cambios en los modelos de vida, en los estilos de vida, hubo niños que nacieron o que tenían que ir al kinder, a la educación de preprimaria y que nunca fueron y que pasaron directamente a la primaria, y entonces 3 años de no socialización, de no convivencia, pues seguramente va o ya está generando pues problemas de todo tipo. Adolescentes que no vivieron su preparatoria, que como la vivimos todos nosotros, que es una etapa también de socialización, de grandes, pues encerrados en sus casas, en fin, y se incrementó el consumo de alcohol en todos los que ya de por sí tomaban a diario y demás, bajó un poco, de eso se incrementó la tasa de suicidios, ayer acaba de aparecer el dato, nada más el año pasado, 8,600 suicidios contra los 6,000 que había en el año 20. Es decir, la pandemia condiciona una serie de factores, el mismo COVID a los que sufrimos en algún momento la infección, en muchos casos hay secuelas de orden neurológico, secuelas de tipo mental, los que vivieron también el drama de los personal de salud que todavía atendemos en el instituto, enfermeras que tenían turnos de 17, 18 muertes en su turno directamente con ellos, etcétera, etcétera. Imagínense lo que eso significó para todas estas personas. La que sigue. Bueno, ¿hay avances? Sí hay avances. O sea, es decir, el drama y el problema de la salud mental ha ido avanzando poco a poco a nivel internacional. Desde principios de este siglo, en los años 20, la doctora Margaret Chan, que era la directora de la OMS, logró incluir a los enfermos mentales en el gran grupo de los discapacitados. Hasta ese momento en el mundo los enfermos mentales se consideraban aparte
y no entraban en los grandes programas para discapacidad. Se consideraba que la discapacidad era solamente la física, de la persona que anda en silla de ruedas, la persona que no puede caminar. Transformaron las ciudades, hay rampas, hay reglas para construir edificios, hay lugares de estacionamiento, etcétera, etcétera. O sea, un gran avance para la atención de la discapacidad física y no había todavía una atención a la discapacidad psicosocial, así se le llama la discapacidad nuestra. Ahí hay algunos avances ya, y México está firmado sus protocolos internacionales en ese mismo sentido. ¿La que siga? Bien, vamos a ver avances en México. No me voy a detener mucho, simplemente mencionarles dos grandes avances que son muy importantes y de los que tenemos que partir para cualquier proyección, ahora que hay un cambio de gobierno, para cualquier proyección de lo que sigue para construir el sistema que nosotros necesitamos. La que sí. Bueno, el 16 de mayo del 22, hace 2 años, está el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. ¿La que sigue? ¿Qué dice la nueva ley? O los nuevos artículos que tienen que ver con la salud mental. Dice que la salud mental tiene carácter prioritario. Eso nunca había ocurrido en el país. O sea, no aparecía en ninguna ley que había que atender la salud mental explícitamente. Entonces ya aparece en la ley, ahí está el artículo 72 de la Ley General de Salud. Y dice que el Estado debe de garantizar el acceso universal, igualitario y equitativo. Entonces dice, tiene carácter prioritario y el Estado, el gobierno, tiene que hacer eso, por lo que tiene que adaptar presupuestos, infraestructura y todo lo demás para que eso ocurra. ¿La que sigue? Dice que el propósito de los servicios de salud mental es la recuperación y el bienestar. Es otro concepto importante. No nomás se trata de medio atender, no se trata de guardar, como históricamente muchas veces lo hubo. Pues aquí que te quedas en el hospital psiquiátrico, ahí te quedas años, hay pacientes todavía en el Samuel Ramírez Moreno que tienen 40 años, creo que todavía en el infantil hay 6 o 7 niñas que ya tienen, o ya quedan 4. 3, bueno, ya tienen 3, y que se han ido por fallecimiento, no se han ido a sus casas ni reinsertarse. Entonces, ahora tenemos que hacer esfuerzos por recuperar y bienestar, y que la atención a la salud mental debe de partir desde un enfoque comunitario. ¿La que sigue? La atención comunitaria, dice, debe privilegiar que sea integral, interdisciplinaria, o sea, no nomás, intercultural, o sea, hay que atender las características de cada región, intersectorial, no nomás nos toca al sector salud, también le toca al sector educativo, también le toca al sector empresarial, etcétera, con perspectiva de género y participativa de las personas desde el primer nivel de atención y los hospitales generales. O sea, está en la ley, tenemos que cumplirla. La Secretaría de Salud y los gobiernos en coordinación tendrán y fomentarán una serie de acciones, vienen ahí en la ley descritas, son más de 20 acciones, programas de atención preventivo, ¿verdad? La que sigue. El acceso a los servicios, dice, tenemos que construir servicios ya no paralelos, ya no aislados, ya no fuera de las ciudades, como todavía en la mayor parte de los estados está, ¿verdad? En Jalisco, el Hospital del Zapote, allá afuera del aeropuerto, todavía aquí pues el Samuel Ramírez Moreno, los hospitales del Estado de México. O sea, ya no podemos seguir pensando en que a los enfermos mentales hay que aislarlos, hay que separarlos, hay que guardarlos en otro lado, ¿no? Tiene que haber cercanía, respeto a la dignidad de sus derechos humanos, promover y desarrollar medidas para la toma de conciencia, reducción del daño, atención prioritaria a la población en vulnerabilidad y atención primaria como eje principal sobre el que se estructura la atención comunitaria, acceso y atención integral y participación de familiares, organizaciones de los usuarios y demás. Tenemos que involucrarnos con una serie de acciones, por eso les digo, al instituto le toca una parte de ellas, no todo, y a la CONASAMA y a todas las demás historias, pues les toca también lo demás. Sigue. Seguimos teniendo el gran problema del estigma, ¿verdad? El estigma es pues esta serie de creencias, esta serie de conductas que marginan, que deterioran, a veces hay autoestigma en las propias familias, ellas mismas se consideran marginadas, y entonces pues hay estigma en el sector médico, o sea, nuestros principales enemigos a veces, nuestros principales obstaculizadores de que las cosas avancen son los propios colegas médicos de otras especialidades, ¿sí? Uno receta 0.25 miligramos de alprazolam a un paciente ansioso o 0.50 miligramos
y el médico le dice, oiga, esto es droga, esto le va a hacer daño, se va a hacer usted dependiente, quítesela en cuanto pueda, y pues el pobre paciente le hace caso al médico, se la quita y está todo ansioso, con ideas suicidas y demás, porque se entiende que nosotros no deberíamos de tener fármacos. Este combate todavía el estigma hacia los niños con trastorno por déficit de atención, y pues entonces los psiquiatras o la psiquiatría en general es enajenante, es criminal, droga a los niños y demás. Y bueno, pues ahí están las cárceles de todos los países del mundo, todas las cárceles de varones llenas de niños no atendidos con trastorno por déficit de atención. ¿Por qué? Porque hay conducta impulsiva, homicida, consumo de drogas, una gran cantidad de desempleo en todas estas personas porque no duran en los trabajos y demás, pues porque no fueron atendidos a tiempo, ¿sí? Una gran cantidad de vidas y familias cambiantes, muchos divorcios. O sea, ahí están las estadísticas de todo lo que una simple pastilla de metilfenidato pudiera ayudar para cambiarle la vida a esa persona por una cosa de estigma. No se la dan, no la aceptan, y las consecuencias son en todos los órdenes pues nefastas. Tenemos que buscar y seguir luchando por eso. Difusión en campañas, programas educativos, programas en medios de comunicación masiva, etcétera. Este es un ejemplo pues de ayuda, de difusión, de mejora. La que sigue dice, y bueno, ¿y qué hay que hacer ¿qué hay que hacer para garantizar el acceso comunitario? Dice, pues hay que hacer establecimientos ambulatorios de atención primaria y servicios de psiquiatría en hospitales generales, hospitales regionales de alta especialidad e institutos nacionales de salud. Para eliminar el modelo psiquiátrico auxiliar, o sea, se leyó mal y se difundió mal y que van a desaparecer los hospitales psiquiátricos y demás, dice, no se deberán construir más hospitales monoespecializados, tampoco dice que vayan a desaparecer ahora, ni mucho menos, sino que hay que transformar los que tenemos ahora en hospitales con más servicios y los nuevos, pues que estén al lado, ¿sí? Dentro del sistema de salud, ya no fuera, unidades hospitalarias. Hay muchos modelos, hay un modelo francés muy padre que dice que hay que hacer pequeños hospitales de 50 camas, el instituto tiene uno de ellos, hospitales psiquiátricos o unidades de atención psiquiátrica hospitalaria de 50 camas, pues por cada determinado número de hospitales, no en todos pero sí en todas las ciudades y demás, y eso cambiaría mucho, administrada por psiquiatras. O sea, lo mismo que hacemos con los hospitales grandes, poderlos hacer de una manera más accesible a los servicios, mejor organizada y con mejores resultados. La Secretaría de Salud, de acuerdo al enfoque, debe hacer explícita las intervenciones primarias, la que sigue. Y bueno, ahí están una serie de derechos consagrados en la ley. O sea, es decir, esto es muy importante, ¿sí? Que todavía no se cumplan, que tengamos que tenerlo presente, que seamos responsables de ir avanzando en esto, pues es muy, muy importante. Aquí están toda una serie de derechos al consentimiento informado, a no ser sometido a medidas de aislamiento, diagnóstico integral, a no ser sometido a tratamientos irreversibles, o sea, cirugías, lobotomías, y eso hay que desterrarlas, derecho a ser tratado y atendido en su comunidad, derecho a la confidencialidad y a tener acceso y disponibilidad a servicios de salud. La que sigue. Nuevos derechos, la voluntad anticipada, es decir, un paciente con alguna enfermedad grave que se da cuenta del beneficio de haber sido hospitalizado, de haber sido tratado, y frente a la posibilidad de que vuelva a recaer, él mismo nos firma su voluntad anticipada y dice, la siguiente vez yo estoy dando mi consentimiento, ahora que estoy bien, para que la siguiente vez me vuelvan a traer al hospital, me vuelvan a tratar, aunque en el momento en el que yo estoy afectado, pues no tenga esa capacidad de decisión y piense que me van a internar en contra de mi voluntad. O sea, se puede avanzar mucho en eso. Entonces ahí está, o sea, nuevos protocolos, nuevos reglamentos para que cada vez le entreguemos a nuestros enfermos mentales la autonomía, la independencia y la capacidad de decidir. No más dictámenes de interdicción para toda la vida, ¿sí? Tú eres un enfermo mental y has perdido tus derechos cívicos, tus derechos políticos. La medicina, afortunadamente, ha avanzado para lograr tener mejor control, mejor tratamiento y devolverle a la persona no solamente su capacidad para emitir juicios adecuados, para manejar su propia vida, sino también para reinsertarse plenamente a la sociedad. Ese debe ser, por eso decía, el bienestar, la recuperación, la reinserción social. Se dice fácil, es muy complicado, tenemos que ir avanzando en ello. La que sigue. Y bueno, el otro gran avance,
porque había encima de todo, encima de la marginación, encima de que no hay presupuesto, de que siempre se deja la salud mental al final, pues está este otro decreto que es muy importante, ¿no? Es decir, el decreto de la creación de un organismo regulador, rector, coordinador. Regulador, rector, coordinador, ¿sí? Entonces, ¿qué es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones? Creo que estuvo su titular en el día de antier y les ha de haber presentado algunos de los datos que son importantes de manejar, y bueno, pues está en el diario oficial. Fusionó de pronto la atención a las adicciones, que estaba separada de la atención a la salud mental, ya están en una sola unidad. Los enfermos mentales y las personas con consumo de sustancias o abuso de sustancias, dependencia de sustancias, pues son los mismos, ¿no? Es decir, hay un 80% de personas con problemas de consumo de sustancias, que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tiene etcétera, y una gran cantidad de personas con una enfermedad mental primaria, pues que consume sustancias y demás. Es decir, no tendría, era un absurdo estarlos tratando por separado, en unidades por separadas. Tú eres adicto, vente aquí, no, pero traes una depresión, entonces vete para allá, no, acá tienes problema, llegaste intoxicado, no, salte para acá. O sea, teníamos que poner orden en la infraestructura y sobre todo en materia de ordenamiento regulatorio. Cada estado tenía su propio sistema, en unas había departamento de salud mental, en otras dirección de salud mental, en otros instituto de salud mental del estado, o sea, una cantidad de ideas o de proyectos dispersos que hacían que los pocos recursos que teníamos pues siguieran aún más dispersos. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de que exista un organismo rector, un organismo regulador, la que sigue, y que se encargue de elaborar la política, las estrategias y los programas, que coordine la prestación de servicios a través de redes integradas de servicios de salud mental y adicciones en todo el país, operar observatorios mexicanos de salud mental, o sea, es decir, cómo vamos con el suicidio, cómo vamos con el consumo de sustancias, no esperar a que se haga una encuesta cada tantos años, sino pues ir viendo el avance y tomando acciones en ese sentido. Los modelos de observatorio son muy útiles, la que sigue. Y bueno, obedece pues a este cambio de paradigma. En resumen, hay un cambio de paradigma en que la salud mental y la prevención de adicciones son prioritarias en la política de salud a partir de las modificaciones a la Ley General de Salud en materia, y que atiende a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud acerca de la creación de servicios de salud mental en hospitales generales, integración de la salud mental en atención primaria, creación de servicios comunitarios no formales y promoción del autocuidado y fomento a la colaboración intersectorial. Entonces, es decir, sí hay avances, dos grandes avances. ¿Qué falta? Pues falta construir todo lo que esto requiere. También estamos conscientes de que no se puede hacer de un día para otro y que los desafíos, que seguramente ustedes serán protagonistas de ello, porque trabajamos en las instituciones que nos toca precisamente ir implementando todo este tipo de programas, pues tendremos que hacer en el futuro. Pero son buenas noticias, es decir, ya en la ley hay un carácter prioritario, obligado de cumplir, y obviamente ya hay una estructura que nos permite decir, hay más orden, ya no cada quien va a hacer lo que se le ocurra. Llega un gobernante de un estado y la señora del gobernador dice, pues aquí me gustaría hacer esta situación. Digo, a veces muy bien intencionada, pero pues con muy poca eficacia en el avance del problema. La que sigue. Bien, la que sigue. Bueno, ahora ya voy a hablar nada más del instituto. O sea, ¿qué estamos haciendo y por qué pensamos que somos importantes en la contribución a ese problema? ¿Qué es el instituto? El instituto es un organismo público descentralizado, al igual que los demás institutos de salud. Recordarán que después de la Segunda Guerra Mundial, al estar del lado de los aliados, de los ganadores de la guerra, Estados Unidos, que fue nuestro principal como colaborador en esta, acuérdense que los mexicanos pues aportamos mucho a la guerra, no tanto en ejércitos como el Escuadrón 201, sino en brazos, ¿verdad? Es decir, en mano de obra para la cosecha, las cosechas y demás. De ahí viene el famoso término de braceros, ¿verdad? Los braceros son nuestros mexicanos que van a Estados Unidos y con sus brazos ayudan pues a la agricultura y demás, porque pues obviamente los soldados norteamericanos pues andaban en la guerra, ¿no? Entonces,
Hay un gran programa que se desarrolla después de la guerra que se llama la Alianza para el Progreso y entonces el presidente Ávila Camacho, que entonces era el presidente, dice, a ver, muy bien, ¿en qué te podemos ayudar? Dice, pues en muchas cosas, vamos a industrializar al país, vamos a iniciar ese proceso de modernización, de industrialización del país y entonces en el área de la salud, pues está el cuarto constitucional que dice que todos los habitantes de este país, no nomás los mexicanos, sino todos los habitantes de este país tenemos derecho a la salud universal y gratuita, a la protección de la salud, cosa que hasta la fecha todavía no logramos, pero que ahí vamos avanzando. Pero entonces dice el presidente Ávila Camacho, a ver, no puedo darle salud a todos al mismo tiempo. Vamos a crear instituciones para privilegiar grupos poblacionales que estén acorde con el desarrollo del país. Y entonces dijeron, pues, ¿quién va primero? Pues los trabajadores y sus familias, es decir, vamos a privilegiar a los trabajadores y sus familias para que ellos tengan acceso prioritario a la salud, porque no se puede todos al mismo tiempo. Entonces así nace el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa es su tarea, ¿verdad? O sea, y por ley dice aquí vamos a hacer. Luego, ¿qué sigue? Pues en los años 60 la burocracia había crecido, habíamos ahorita unos 4 millones de burócratas en el país, entonces eran como 1,5 o 2, y dijeron, bueno, pues otro sector importante pues es la burocracia, o sea, la federal, las estatales, etcétera, las municipales, vamos a crear el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, o sea, el ISSSTE. Y los demás, pues los demás nos tienen que esperar, ahí vamos, cada estado pues que haga esfuerzos, que el Hospital Civil, que la Secretaría, acá la Secretaría de Salud y demás. Y entonces un grupo de mexicanos, entre ellos grandes médicos mexicanos de esta época, Ignacio Chávez, Salvador Subirán, Federico Gómez, en fin, varios grandes médicos convencen al presidente Ávila Camacho y luego a Miguel Alemán y a todos los que vinieron después de que independientemente del rezago que todavía se tenía en materia de salud, pues había que tener instituciones de excelencia para que cumplieran 3 grandes fines. Uno, investigación multidisciplinaria. Es decir, vamos a investigar las enfermedades propias, los problemas de salud propios de los mexicanos. Y pues eso hace el Instituto Nacional de la Nutrición, eso hace el Instituto Nacional de Cardiología y eso hace el Instituto Nacional de Psiquiatría. Una prioridad es la investigación de sus problemas que le toca atender dentro del campo. La otra, pues atención altamente especializada. No existe nada para arriba en este país que los institutos, y pues ustedes seguramente si han sido usuarios de alguno de ellos, pues se darán cuenta de la calidad de la atención en todos ellos, ¿no? De primerísima, no le pide nada ni al Centro Médico de Houston, ni al de Atlanta, ni a la Clínica Rochester de Minnesota, ni demás. Es decir, tenemos medicina de alto nivel de especialidad. Y la tercera, pues la formación de recursos humanos, especializados. Entonces nacen los institutos con esa idea de que había que tener al menos unos cuantos, ahora son 15, institutos de altísima calidad y altísima especialidad, pues que a lo mejor ya ahora en el contexto y con el paso de los tiempos, pues se dice, sí, pues es un modelo muy interesante, son grandes instituciones, a todos nos gustaría ser atendidos por esas instituciones, tenemos que dejarlas ahí para que sigan progresando, para que sigan trabajando, pero ya el país tiene que tener un modelo de atención más estandarizado, porque pues no puede tener 15 institutos de salud en cada ciudad o en cada estado, etcétera, etcétera, pero sí nace, ¿no? Entonces, esa es la misión. Hay un visionario, el maestro de la Fuente no es de los primeros, él viene como unos 25 o 30 años después, él es alumno de Ignacio Chávez principalmente, también de Salvador Subirán, y entonces con esa misma idea logra que el problema de la atención a la salud mental, que estaba circunscrito al Instituto Nacional de Neurología, pues se pensaba que la mente era nada más cerebro y que los neurólogos eran los que tenían que estudiar la mente, logra convencer al presidente López Portillo. Entonces, si le dice, no, la mente es algo más que la neurología, sí tiene que ver el cerebro y demás, hay que sacarla para estudiarla de manera multidisciplinaria. Y entonces, somos un instituto sui generis, como van a ver, porque no solamente estudiamos las cuestiones propias de la neurología básica para atención de enfermedades mentales, sino sobre todo las epidemiológico y sociales. Los grandes problemas de la salud mental, pues no son solamente médicos, son también sociales. Adelante. Sigue. ¿Qué tenemos? Investigación en neurociencias,
investigaciones clínicas y epidemiológico y sociales. Hacemos investigación, hacemos formación de recursos humanos y tenemos atención altamente especializada. Por cierto, en psiquiatría y en salud mental, la atención altamente especializada es muy parecida, idéntica, yo diría, sin ninguna, a la del Fray Bernardino, al del Juan N. Navarro, al Samuel Ramírez, es decir, no tenemos necesidad de grandes aparatos o de grandes procedimientos como el de cancerología o el de cardiología, pues aquellos sí tienen y demás. Creo que un buen estándar lo puede ser el instituto junto con los demás hospitales, de ahí la importancia de todos ellos. ¿Qué hacemos? Traslación del conocimiento, es decir, lo que logramos en los diferentes campos, tratamos de buscar la aplicación a través de diferentes modelos de intervención, ahorita les explicaré rápidamente, a través de nuestros egresados y a través de programas adaptados y probados para las condiciones locales. La que sigan. Y con una gran tarea de difusión del conocimiento y de traslación, es decir, el retorno social que hacemos para que la gente conozca mejor, se alfabetice mejor en materia de salud mental y logre mejores cosas. Tenemos rápidamente la Dirección de Servicios Clínicos. ¿Cómo estamos organizados? Pues hay un hospital de 50 camas y una serie de atención especializada de diferentes tipos. Quizás la gran diferencia que tiene que ver más que con formación de recursos humanos e investigación, la que sigue, es que nosotros hemos organizado la consulta externa, la que sigue, por favor, a través de clínicas de alta especialidad. Tenemos la clínica de adolescencia, conducta alimentaria, esquizofrenia, género, sexualidad, genética, etcétera. Es decir, se necesitará tener clínicas altamente especializadas para atender al paciente con una patología específica. No es el modelo para todo el país, es un modelo para el instituto que nos permite formar altos especialistas en cada área y sobre todo hacer investigación protocolaria para poder ver, ya estudiando la enfermedad en específico, cómo le vamos avanzando, pero no recomendaría este modelo pues, para todo el país. Los servicios de psiquiatría pues, deben de ser generales, de muy buena calidad. La que sigue. ¿Qué más tenemos? Pues el gran desafío, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para acercar la brecha? Los especialistas no se van a ir a las ciudades pequeñas, no tienen condiciones de vida, ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni las trabajadoras sociales, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para que la gente que vive en estas áreas, en estos poblados, tenga una mejor atención? Pues la pandemia nos abrió, nos disparó muchas posibilidades, entre ellas la atención a distancia. ¿Sí? Ahora lo hacemos hasta en la privada. Yo tengo pacientes en Canadá y pacientes en Estados Unidos en mi privada. ¿Por qué? Pues porque a través del Zoom nos podemos atender perfectamente. Entonces tenemos un modelo, estamos estudiando diferentes modelos de intervención a distancia para diferentes grupos poblacionales. Eso le toca hacer al instituto. ¿Le toca implementar los servicios? No. Eso le va a tocar a la CONASAMA o a sus dependencias. Le toca estudiar para que cuando vaya a haber una nueva presupuesto y demás, le digamos a los tomadores de decisión, oye, toma en cuenta estos factores, porque fíjate que yo ya me metí en San Luis Potosí con la comunidad indígena de la Huasteca, y ellos no quieren centros de salud. Si les pones un centro de salud, pues no van a ir, ¿verdad? Ellos quieren este tipo de modelo, ya lo estudiamos, ya lo probamos, ya nos dio resultado. En la comunidad huirrarita de Jalisco y Nayarit, también, o sea, y demás. En Iztapalapa, bueno, mira, aquí el modelo es este otro, etcétera, 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 ¿no? Es decir, tenemos que buscar alternativas y entonces tenemos ya un modelo de atención a distancia que se llama telesalud. Tampoco es muy recomendable porque es atender directamente al paciente. Si hacemos eso, pues vamos a atender muchitos más, pero muy poquitos más. La que sigue. ¿Cuál es el verdadero modelo? La telementoría, ahí se fue dice arriba, telementoría en salud mental y adicciones, es decir, no atiendo pacientes, atiendo médicos del primer nivel de atención, personal del nivel de atención, los capacito, pues es decir, les digo, vamos a capacitarte a través de los diferentes programas, el MHGAP, etcétera, etcétera, y te acompaño. La gran fracaso de la atención, de la capacitación en niveles del primero nivel de atención es que los capacitamos y los dejamos solitos. Y entonces reciben la capacitación un fin de semana, te voy a capacitar en depresión, en ansiedad, etcétera. El lunes llegan muy motivados, muy capacitados y el miércoles se acabó el impacto porque ya se les olvidó
cómo, que la fluoxetina, de cuánto había que darle, este paciente trae depresión, algo aprendí en el curso y demás. No, tenemos que hacer programas de acompañamiento. Entonces, ¿qué tenemos? Una central en el instituto, una central, ¿sí? Con computadoras ligada a centros de salud en Tlaxcala, en Iztapalapa, en Morelos, para que el médico que está ahí en el primer nivel de atención ve un paciente, detecta la enfermedad mental, ya se le olvidó que hay que darle, o cuál es la dosis, o cuál es el medicamento, etcétera, y nos consulta directamente. Eso se llama telementoría. Y entonces sí le vamos a avanzar si hacemos esto en todo el país, en todos los centros de salud, si cada CISAME se convierte en un pequeño centro para atender X número de consultorios y demás, para que los enfermos que llegan al centro de salud no van a llegar a otro lado y sean detectados y atendidos a tiempo. ¿Qué más hace falta? Pues que haya medicinas, ¿no? Porque luego damos la capacitación, salen muy motivados y resulta que en el centro de salud o en el hospital familiar, pues no hay la medicina y pues también se acaba la motivación. Entonces, pero son modelos, eso es lo que le toca hacer al instituto, probar modelos, hacer investigación, piloto, etcétera. La que sigue. Tenemos un programa específico para personal de salud, esa fue la encomienda que nos dieron en la pandemia. A ver, ustedes se encargan de los especialistas, de los trabajadores de salud, enfermeras, médicos, etcétera. Lo tenemos, es totalmente gratuito con la modalidad mixta, es decir, necesitas venir personalmente, pues ven y demás. Otro programa para residentes también, la que sigue. Tenemos investigaciones clínicas, ahí ya me voy a ir rapidísimo, porque me quedan 5 minutos, la que sigue. ¿Qué hacemos en las investigaciones clínicas? Pues investigamos las causas, el curso y el desenlace de enfermedades y trastornos psiquiátricos, mejoramos los procedimientos de diagnóstico y clasificación, profundizamos en el conocimiento de bases neurológicas, analizamos los mecanismos a través de los cuales las intervenciones terapéuticas ejercen sus efectos. La que sigue. Estas son las líneas de los departamentos, estudiamos, tenemos uno de farmacogenética, tenemos un departamento de genética, la que sigue. Laboratorios de neurofarmacología, por ejemplo, tenemos buen avance en medicina de fitofármacos, o sea, procesos de fármacos herbolarios que ayudan, potencian la acción de otros fármacos. Descubrimos una vacuna contra la cocaína y nicotina que está en su fase, la siguiente fase de promoción. Líneas de investigación, vámonos más rápido. La presentación queda y si no está pues ahí en la página del instituto para que tenemos clinimetría, salud mental forense, psiquiatría comunitaria, salud mental neurociencias, la que sigue. Otro laboratorio de neuromodelación, de neuroquímica, la que sigue. ¿Qué hacemos en investigaciones epidemiológico y sociales? Que nos parecemos ahí un poco al Instituto de Salud Pública. ¿Qué vemos? La que sigue. Estudios de interés internacional, o sea, para compararnos con otros países, tenemos varias, somos un centro colaborador de la OMS. O sea, vemos la comorbilidad, conocimiento sobre grupos de mayor riesgo, por eso les digo, estudiamos comunidades indígenas, problemas de estigma, depresión perinatal, estados mentales, en fin, tenemos 113 investigadores de primera, 102 de ellos están en el SNI, 2 investigadores eméritos o 3 investigadores eméritos del SNI, 2 investigadores eméritos de la Secretaría de Salud. La que sigue, por favor. Vemos problemas como de comorbilidad con aspectos de alcohol, adicciones, hacemos encuestas, consumo de sustancias, estudios sobre drogas emergentes, por ejemplo, somos ahorita los que llevamos a cabo los estudios pioneros en la frontera norte con respecto al fentanilo, que se descubrió desde hace algunos años que ya empezaba a llegar también a México el consumo de estos. La que sigue. Tenemos un programa especial que nos encargó la CINSAE de atención a empleados de los institutos nacionales para reducir el consumo de alcohol. La que sigue. Tenemos programas de ayuda en línea, una serie de cursos, bastantes y demás, métanse a la página, ahí están, de formación de orientadores en modelos de intervención, programas de ayuda en línea, una gran cantidad de oferta en ese sentido para profesionales. Ahorita vemos la del público en general. La que sigue. La que sigue. La que sigue. La que sigue, es decir, ¿cómo estudiamos el fenómeno? Pues vemos, la anterior. Vemos, por ejemplo, cómo se hace, la anterior. ¿Cómo estudiamos un fenómeno? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la depresión. La depresión
Si el nivel es bajo, pues tenemos programas de prevención, de alfabetización en depresión. Si ya tenemos el ánimo depresivo, pero todavía no requerimos medicamentos y demás, pues tenemos diversos programas para aplicarse en este sentido, y si ya se necesita una intervención médica y demás, pues entonces tenemos atención médica, psicológica y hospitalización. Es decir, los fenómenos de la salud mental los tenemos que ver en esa perspectiva. La que sigue. Me voy más rápido. Igual, desde 1992, por ejemplo, María Asunción Lara empezó a diseñar Es difícil ser mujer, lo vamos escalando conforme va, y ahora con la tecnología, pues ya no hacemos manualitos, ya no hacemos cosas impresas, sino ya tenemos programas en línea y demás. Es decir, también proyectivamente nos vamos adaptando a las nuevas características y condiciones. La que sigue. Tenemos marcos de implementación, esto que les decía, no es lo mismo Iztapalapa, no es lo mismo la colonia Hidalgo, no es lo mismo Jalisco, no es lo mismo Chihuahua, no es lo mismo Chiapas y demás. Tenemos que probar modelos diferentes para aplicarlos, porque el país no es igual, y si hacemos cosas estandarizadas, pues va a haber fracaso en algunas, éxito en otras, etcétera. Por ejemplo, esto es muy interesante, con un presidente municipal de Ciudad Fernández que está junto a la zona de la Huasteca. La que sigue. Hicimos un programa de intervención, tenemos esa telementoría desde acá del instituto, tenemos atención a comunidades indígenas en su lengua, o sea, promotores de salud que hablan chilau o algo así se llama la lengua. La que sigue. Y bueno, la que sigue. Esta es una cosa que no van a leer ahorita, ni yo se las voy a explicar, pero que es cómo abordamos el problema desde la prevalencia, desde que estudiamos. A ver, primero hacemos cómo está el problema aquí de la salud mental, cuántos deprimidos, cuántos adictos, cuánto de esto. Luego, ¿qué tipo de recursos tenemos? Pues que aquí hay un centro de salud, que acá hay una casa comunitaria, etcétera. Lo recogemos, hacemos el análisis, diseñamos intervenciones, formamos personal promotor, y luego hacemos la aplicación y luego la evaluación. Igual, Corina Benyet tiene un financiamiento internacional que está estudiando intervenciones en población universitaria de Colombia, de México y de Estados Unidos, porque también no es lo mismo atender a un paciente con poca escolaridad, a un universitario, y entonces los modelos de intervención pues son diferentes en ese sentido. Sigue. Investigaciones en neurociencias, pues aquí tenemos todo un campo, un grande recurso. La que sigue. Tenemos 6 departamentos, 14 laboratorios, ya pásalos así rápidamente. La que sigue. El de neuromorfología, el de neurobiología, o sea, tenemos animales de experimentación, ratoncitos, conejos. Tuvimos una colonia de macacos durante 40 años, ya la regalamos al zoológico, vayan a verla. De hecho, ahora el promocional del zoológico de la Ciudad de México son nuestros macacos que están felices ahí, porque ya tenían más de 40 años, había una reproducción ya endogámica con degeneración y ya no había manera de seguirlos observando, ni mucho menos interviniendo. ¿La que sigue? Ahí están los diferentes departamentos, vete más rápido para ya terminar. Y demás. ¿Qué hacemos en educación, difusión de la cultura? Pues tenemos una serie de programas. La que sigue. Ahí están una serie de, estos ya son dirigidos a la población en general. La que sigue, participamos en redes. Tenemos nuestra revista de salud mental, que tiene ya también 45 años, una revista que está clasificada con un nivel de 1.3 de impacto, ya es un nivel considerado. Solamente hay 2 revistas en México que nos superan. Tenemos blogs, ahora en estas cosas modernas de las redes. La que sigue. Tenemos YouTube, tenemos Facebook, Instagram, tenemos 6.803.598 vistas del material disponible de nuestros diferentes videos y demás. Una campaña del 10 de cada mes. A ver, la que sigue. Esto es muy importante, ojalá la puedan. Es un curso gratuito para el público en general, para brindar información veraz y oportuna sobre la psicosis, su síntoma y atención temprana. Son 90 videos pequeños en donde se explican los síntomas, por qué las alucinaciones, por qué todo esto, y pues obviamente la gente cambia su manera de ver. Es una enfermedad como cualquier otra y demás. Crianza positiva, otro tipo de curso. La que sigue. La que sigue. Y bueno, en fin, ¿qué le toca hacer al instituto? Pues hacer investigación, su mandato, formar recursos humanos altamente especializados y atención altamente especializada, favoreciendo la integración multidisciplinaria con otros grupos de investigación para ampliar el conocimiento y la calidad de la investigación, incentivar a las nuevas generaciones para proponer nuevas líneas de investigación, fortalecer la formación integral de recursos humanos especializados mediante la colaboración con universidades públicas, privadas, nacionales e internacionales. Tenemos 191 convenios con universidades de todo el mundo.
o centros de investigación, estimular el desarrollo de propuestas multidisciplinarias y el trabajo integral e impulsar el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas pues para la mejora, para el beneficio de nuestra población y pues una invitación a una verdadera coordinación del sector interna para que todos sumamos, cada quien haciendo la tarea que le corresponde, no solamente a nivel del sector salud, sino a nivel intersectorial, y podamos algún día decir que ya le avanzamos a la brecha de atención, que ya tenemos cada vez más personas con enfermedad mental debidamente reintegradas, trabajando, teniendo sus familias, etcétera, etcétera. Un ideal para todos. Muchas gracias. Doctor Madrigal, pues agradecer su participación en esta conferencia magistral. Sabemos y reconocemos la importancia del Instituto Nacional de Psiquiatría. Muchas gracias por acompañarnos. También queremos agradecerle que haya suspendido sus vacaciones, doctor, por estar aquí con nosotros. Gracias, muy amable, muy amable. Y también, doctor, también me gustaría agradecer que en este momento nos haya compartido estas perspectivas acerca de los cambios que son necesarios en el abordaje de la salud mental en México. Muchas gracias y le entregamos un reconocimiento, un pequeño detalle y un fuerte aplauso, por favor, para el doctor. Muchas gracias.